Hola, buenos días, padres y madres de familia, queridos estudiantes. En esta mañana del día miércoles vamos a hablar en la materia de ciencia, salud y medio ambiente sobre un contenido muy importante: tratamiento de la basura en la escuela y el hogar para reducir la contaminación. En la clase anterior o en el contenido anterior de la semana pasada hablábamos justamente de que existen dos tipos de basura: la biodegradable y la que no es verdad degradable. Es muy importante este tratamiento de basura que demos nosotros en la escuela y también en nuestro hogar, porque sabemos que esas aglomeraciones de basura se dan y se deben gracias a la actividad que realiza el ser humano inconscientemente. Y es ahí la importancia de reciclar. Esta guía es un resumen de los sitios de web de continuidad educativa del Ministerio de Educación. La actividad 1 nos dice qué debes saber. La contaminación por residuos sólidos es uno de los temas que tienen mucha importancia en la sociedad, ya que este problema comienza desde el momento en que pensamos solo en deshacernos de ellos, sin preocuparnos en el mínimo del destino que les espera y las consecuencias que se trae al medio ambiente y a nuestra salud. Como nos pudimos dar cuenta en la clase anterior, el manejo de los residuos en la mayoría de ocasiones no se hace de manera correcta. Esto provoca contaminación en los ecosistemas, en la vía pública y por supuesto en daños de nuestra salud. Es evidente que en todo municipio, en este caso en San Miguel, podemos ver cómo hay muchos establecimientos, muchos depósitos donde nosotros podemos ir a depositar la basura, pero sucede que muchas veces por la cultura que tenemos, pues no depositamos la basura en su lugar y lo que hacemos es tirarla a la calle, y esto muchas veces provoca que los tragantes, ¿verdad?, de las aguas pues se tapen, y es ahí donde se dan las inundaciones. Por eso es muy importante que depositemos la basura en su lugar. ¿Te imaginas lo que pasaría si nadie en el mundo reciclara? Lo más seguro es que poco a poco nos quedaríamos sin recursos naturales. Por esta razón es importante efectuar acciones que nos permitan contribuir con la disminución de la contaminación. Por ejemplo, entre la Maxi Despensa, la despensa de Don Juan y la despensa familiar, pues existe una nueva cooperación para reciclar, en la cual ya no dan de esas bolsas plásticas, sino que son bolsas más biodegradables, y también le solicitan pues a las personas que van a comprar que lleven ya su depósito o su bolsón para que ahí depositen los comprados. Tratamientos de residuos inorgánicos. ¿Qué hacemos con la basura? Lo que debemos hacer es una previa separación, clasificando los residuos según su composición. Esta separación se hace en dos grupos: los biodegradables y los no biodegradables, para aprovecharlos nuevamente mediante diferentes métodos, las 3R. Para los que no son biodegradables y el compostaje para los biodegradables. Las 3R representan las siglas de reducir, reutilizar y reciclar, que buscan ser prioridad para reducir la cantidad de los residuos sólidos que producimos. ¿En qué consisten las 3R? La primera es reducir. Reducir consiste en reducir toda la basura que producimos, evitando comprar cosas que no son necesarias y cambiando hábitos de consumo. Así que dile a tus familiares que cuando compren eviten aceptar muchas bolsas plásticas. Reutilizar es importante
Reutilizar todas las cosas que consideramos basuras, por ejemplo, las bolsas plásticas, las botellas. Si usted compra una botella de agua, pues no la tire al terminarse el agua, sino que vuélvala a utilizar, las latas, etcétera. Por eso que, por ejemplo, cuando se compra una gaseosa de vidrio, es muy importante reutilizar ese vidrio. Muchos materiales que desechamos se pueden volver a usar o los podemos adaptar para sustituir a otros objetos. Por ejemplo, yo he visto que en algunas celebraciones utilizan las botellas de vidrio como centro de mesas y es ahí donde se le da un nuevo uso a todos estos objetos que no son degradables. Reciclar. Debemos reciclar todos los residuos que puedan ocuparse otra vez como materias primas. Este proceso trae muchos beneficios y contribuye a la recuperación de recursos naturales no renovables. Por ejemplo, en San Salvador y me parece que aquí en San Miguel hay compañías en las cuales se vende el plástico y este plástico pasa por un proceso para volver a ser utilizado. Tratamientos de los residuos orgánicos. Uno de los procesos más empleados para el buen manejo de los residuos orgánicos es el compostaje, que es una técnica usada para transformar de forma rápida los restos orgánicos. Esta técnica se basa en un proceso biológico que se lleva a cabo en condiciones de fermentación aerobia con aire, con suficiente humedad y asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un alimento homogéneo y altamente asimilable por los suelos. Lo que se obtiene es el compost, un abono natural de color café oscuro o negro, generalmente en forma granulada, sin restos gruesos y sin olores. Y aquí podemos ver una imagen. La figura 1, el compost es de color oscuro o negro. También, ¿cuál es la importancia del compostaje? Pues el aprovechamiento de la materia orgánica que genera en el hogar. Reduce también la cantidad de residuos a disponer en los rellenos sanitarios y su vida útil. Mejora la estructura de todo tipo de suelo, las propiedades de drenaje, la irrigación, la retención de nutrientes en el agua. Y aquí vemos una imagen de las lombrices que ayudan al proceso de formación del compost. ¿Cómo hacemos el compostaje? Pues primero necesitas lo siguiente: residuos orgánicos, grama cortada, polvo, ceniza, cáscara de huevos y los vegetales, migajas de pan, cáscaras de fruta, bolsas de té, pedazos de rama, hojas de estiércol de animales, etcétera, una pala, hojas secas y un pedazo de plástico. 2. Almacena los residuos en forma separada. Puedes usar varios recipientes para la preparación, por ejemplo, cajas de madera o cajas de esas en las cuales venden, por ejemplo, los tomates. El recipiente que utilice se ubicará en un suelo parejo, con drenaje y que esté protegido de la lluvia y el viento. Pica o corta todos los residuos orgánicos, como se ve en la figura 3. Los residuos tienen que cortar o picar. Apilar con capas el material orgánico verde, hojas, cáscaras de verdura, gramas, frutas podridas y el material orgánico. Se coloca en una parte de materia orgánica verde por 2 partes de materia orgánica café. También la número 5 cubre con plásticos el recipiente o el montículo y una vez por semana mezcla el material con una pala, revisa la humedad y si está seco, se le agrega agua, pero solo para humedecer. Déjalo reposar, así como está en la figura 4, que ya sería el compost obtenido. En el literal B encontramos pues ya las actividades. Estas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno. Tienen que transcribirla. Por ejemplo, medida que radica en evitar y comprar
cosas que no son muy necesarias y cambiar los hábitos de consumo. Tienen que leer ustedes nuevamente el material con la ayuda de sus padres o algún familiar para así poder responder estas preguntas. Es un beneficio de reciclar. Contamina el ambiente generando residuos tóxicos, construye a salvar recursos naturales que no son renovables, produce enfermedades de piel y respiratorias. Pues un beneficio de reciclar es justamente que contribuye a salvar recursos naturales. Entonces, la respuesta en esta ocasión sería el literal B, y así sucesivamente tienen que ustedes contestar cada una de las interrogantes. El literal C nos dice resuelve. Identifiquemos las 3 R. Para cada actividad que se menciona en el cuadro, debes identificar cuál de las 3 R: reutilizar, reducir o reciclar. Por ejemplo, si consideras que la acción de comprar lo necesario pertenece a reducir, será adecuado que escribas reducir a la par. Así, pues aquí está reducir. Tienen que leer estas acciones y van a identificar en este cuadrito, tienen que ver este cuadrito en su cuaderno para saber a cuál de las 3 R responde. Hagamos papel otra vez. Materiales, papeles o periódicos que ya no utilices, revistas viejas, un colador, un recipiente de plástico, una licuadora, un mantel pequeño, una esponja y agua caliente, y solicita a un adulto que te ayude. Procedimiento: corta el papel en pedazos pequeños, ponlos a remojar, remueve los pedazos hasta obtener una pasta, coloca la pasta en la licuadora, agrega agua, más temperatura y al ambiente. El 4, utiliza el calor para extraer todo el agua. El 5, sobre una mesa o superficie plana, pon el mantel y distribuye lentamente la pasta, la forma rectangular y un grosor no muy grueso. El literal C, déjalo secar por varias horas o hasta el siguiente día. Debes de tener paciencia y cuando ya veas que esté completamente seco, puedes retirar el mantel donde pusiste y listo, ya tienes papel reciclado. Responde a las siguientes preguntas. Estas preguntas ustedes tienen que responderles en su cuaderno. ¿Cuál de las 3 R crees que se puso en práctica? ¿Por qué crees que debemos poner en práctica la regla de las 3 R? Y así sucesivamente. Hay un videojuego, Ecos Aventuras, disponible. Ustedes pueden ingresar a estos enlaces que se los voy a enviar en la guía para informarse más. Y tienen que hacer la autoevaluación en su cuaderno. ¿Comprendo todos los conceptos empleados en la guía? Pues si usted comprendió, pues va a marcar con una X si lo hago, pero si lo hizo con ayuda, aquí en lo hago con ayuda, pondrá una X. Después pueden verificar sus respuestas al final. Espero que transcriban cada una de las actividades, que se encuentren con bien y gocen de mucha salud. El día de mañana, pues, analizaremos la guía de estudios sociales. Feliz día y bendiciones a todos.